Amén. Gracias, Señor Jesús. Aquí nos encontramos ya, Señor, ante ti y ante tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Y adelante, hermanos vecinos. Bienvenidos una vez más, hermanos. Gloria a Dios porque nos permite continuar, ¿verdad? Con este bello sacramento, con este sacramento de los sacramentos, como nos decía el Padre, ¿verdad? Y pues es algo que a nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana nos da más cimento, ¿verdad? Y pues ya, yo creo que de aquí para allá, ya la Eucaristía, la Santa Misa, ya no la vamos a vivir igual, vamos a tener mucho más conciencia cristiana de vivirla, ¿verdad? Así que hoy vamos a poder continuar con este sacramento, pues vamos a estar atentos y muy prestos a lo que el Padre nos diga, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a nuestros hermanos Carlos Díaz que puedan orar por nuestro formador, por el Padre Ramiro Aguirre. Así que, gloria a Dios. Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos darte gracias una vez más, Señor, por todas las bendiciones que de ti recibimos a cada momento. Gracias. Y este es uno de esos momentos maravillosos que tú has determinado para esta porción de tu pueblo. Queremos, Señor, decirte que necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos tanto de la divina presencia de tu Santo Espíritu. Y que necesitamos que utilices al Padre Ramiro para que sea tu instrumento, Señor. Que comprendamos, que asimilemos, que entendamos, Señor, todo lo que tú quieres que nosotros necesitamos conocer y vivir de este maravilloso sacramento de sacramentos. Bendícelo a él plenamente, Señor, para que en esa verdad que nos va a trasladar estemos nosotros con oídos espirituales, aceptando y comprendiendo todo lo que tú nos mandas a decir. Por la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Listo, muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir. Vamos a ver. Aquí está. Hoy le quise poner el título de la Eucaristía, de la segunda parte, como bien lo habían puesto ahora en el mensaje, paso a paso, ¿verdad? Porque a lo largo de la experiencia que tengo como sacerdote, ¿verdad? Que así podría decir que son muchísimos, pero no, apenas llevamos 2 años, pero yo le digo, lo celebro como que tuviera 50, ¿verdad? Porque hoy no se sabe. Entonces hay que disfrutar cada día y prácticamente en esta comunidad lo estamos haciendo así. Con el motivo de saber y sobre todo la experiencia que nos ha dado el hecho de en estos días escuchar a mucha gente, ¿verdad? Que está regresando porque han descubierto de que sí, fue un momento en el cual una solución ante la crisis que estábamos viviendo de pandemia, el hecho de tener una Eucaristía virtual, digámoslo así, de manera virtual, pero que en la medida de lo posible tenemos las posibilidades, nunca se va a comparar una Eucaristía presencial, ¿verdad? Porque literalmente nos vamos a encontrar con el dueño de nuestra vida. Entonces, vamos a ir viendo, y creo que ahora me quiero ir deteniendo poco a poco para lograr encontrar junto con ustedes esa vivencia, ¿verdad? De plena, como les decía la vez pasada, el viernes pasado, del sacramento por excelencia, ¿verdad? El sacramento por excelencia que es la Eucaristía, que es de donde todo radica en nuestra iglesia. Primero, bueno, gracias a la intervención de la
de la abuela, ¿verdad? No les voy a hacer examen este día, así que pueden respirar profundamente, pero ya se me ocurrirá algo, porque a pesar que soy cura, de vez en cuando se me mete la maldad, entonces puedo hacer un cúmulo de exámenes. Entonces, pero este día vamos a atender a la misericordia de Dios y de mi abuela ahí, que no vamos a hacer examen, pero igual vamos a ir recordando algunas preguntas. Entonces me salto la parte de exámenes y a algunas de las preguntas que me dejaron en el chat la vez pasada y que me las pasaron. Y algunas las leo así, dice, solo fueron 3. En el canon, el derecho canónico, dice en el 919, habla del ayuno previo a la Sagrada Comunión. Para ese lapso de al menos 1 hora se refiere al inicio de la misa o propiamente al momento de la comunión dentro de la misa. Pues el derecho canónico tiene unas explicaciones de los canonistas y ellos hacen ver de que se refiere, incluso aún así tácitamente el canon dice que es antes de comulgar, ¿verdad? Entonces no es iniciar la Eucaristía y es antes de comulgar, pero los canonistas hacen una reflexión y dicen, no es tanto el que podemos caer en el hecho de ser muy legalistas, ¿verdad? En el hecho de que, bueno, entonces me voy aprendiendo la misa, sé que son 45 minutos y a los 45 minutos viene la comunión. Entonces de ahí cuento para atrás, todavía 5 minutos me puedo atravesar un hot dog allá afuera de la iglesia y tranquilo, paso con esa hora de ayuno que me pide la ley. Entonces dicen los canonistas, más que ver la parte legal, lo que nos invita como fieles cristianos es a despertar una postura respetuosa ante la Eucaristía, ¿verdad? Ver cómo es nuestra preparación en todos los sentidos y si dentro de eso implica la ingesta de comida, también hay que saber respetar, hacer un sacrificio que es parte de llevar esa ofrenda hacia la Eucaristía. Incluso en el derecho canónico estaba leyendo, ¿verdad? Que hay veces que a los mismos sacerdotes les dice, bueno, si entre misa y misa se te atraviesa la hora del almuerzo, por ejemplo, dice, tienes la oportunidad de hacer esa pausa para digerir, porque tampoco vas a ir como que te vas a tirar las 10 misas porque soy el súper sacerdote o está joven, digámoslo así, porque hay veces que pasa eso, te tiras 4 o 5 misas, pero lo estás haciendo en nombre de Dios, pero le estás faltando también al mejor regalo que Dios te ha dado, que es la vida, ¿verdad? El don de la vida y quieras o no, aunque digas que estás joven, pero si no haces tú lo básico como ser humano de la ingesta de comida, también te puede pasar facturas el día de mañana. Entonces, pero los canonistas, y cierro con eso, quieren llevar a no ser tan legalistas en el tiempo riguroso de 1 hora, pero sí que tú respetes a ese momento que vas. Segunda pregunta, dice, Padre, ¿en qué ocasiones se deben o se utilizan las 2 especies? ¿Verdad? Y en el numeral 32 de la Instrucción Eucharisticum Mysterium, la comunión bajo las 2 especies, dice ahí, la Sagrada Comunión, cuando se hace bajo las 2 especies, adquiere una forma más plena en su aspecto de signo. Lógicamente, dice, es la plenitud hacerlo para los dos, porque incluso cuando hacemos, y ya lo vamos a ir viendo, las oraciones que se hacen, dice, bajo el pan y vino, la sangre y el cuerpo, hay mucha simbología de ambos, pero dice, a juicio, deja, y por eso lo pongo ahí, a juicio de los obispos, para hacerlo más factible para una buena convivencia. E incluso dice que son los 13 pasos, ¿verdad? Y me fui a buscar este documento y son 13 numerales que le dan así muy tácitamente para decir en qué momento se puede hacer bajo las 2 especies. Por ejemplo, me recordé, nosotros como casa religiosa, los seminaristas, podemos hacer una misa privada y hay 4, 5 o 10 seminaristas, ellos pueden comulgar bajo las 2 especies. En el caso de un matrimonio, en el caso de una mujer que va a consagrar su virginidad, en el caso de celebraciones un poquito más íntimas, digámoslo así, pero en versión, porque también pregunté a otros canonistas y me decían,
es como el tema de hincarse, ¿verdad? Si la iglesia pusiera hincarse, te puedes imaginar a una iglesia con 300 personas y todos se hincan, nunca terminaría la comunión. Entonces, bajo eso es que deja a juicio a los obispos, pero también, y ahí queda ese documento y se lo dejo, se llama Instrucción Eucharisticum Mysterium. Ese es digámoslo, es el segundo. Todavía hay otro documento más actual donde dice, ¿verdad?, que se puede dar bajo las dos especies en la medida es un grupo concentrado y pequeño. Lógicamente que si el obispo dice, deja discreción celebrar la misa bajo las dos especies, implica de cada iglesia también dejar, no como obligación, después de que el obispo ha dejado esa noción, a que todos lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque implicaría más ministros, porque ya no es un solo ministro que tiene el pan, sino que es un ministro que también tiene el vino. Entonces, bueno, en nuestra comunidad muchas veces se ha hecho eso y ahí podremos evaluar, ¿verdad? Y como dice al principio, es un signo precioso, pero nos extiende una celebración mucho más amplia. Lógicamente, también depende del grupo, porque así como nosotros a nivel comunidad lo celebramos, nosotros podemos hacer y ustedes me corregirán, han habido misas de 1 hora y media, 2 horas, pero como todos estamos en consonancia, no pasa nada, se van esas. Pero yo, por ejemplo, que he estado en misiones, una misa de 4 horas, yo ya estoy así, señor, y eso que soy religioso en mis tiempos de misión, y decía, soy religioso, pero es antipedagógico estar 4 horas, ¿verdad? Entonces, aunque la gente que ahí lo vive, para mí es antipedagógico, pero la gente que ahí vive, que va a ser su única misa, pueden aguantar una misa de 4 horas. Entonces hay mucha tela que cortar en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a esa pregunta, pero me gustó que lo hicieran. Y la última pregunta, cuando se llega a una misa, ¿hasta qué momento de haberla escuchado se puede comulgar? Pues se dice que tiene que haberse escuchado el evangelio para recibir la comunión. Y me encantó y por eso puse la pregunta así. Se dice, gracias a ese se dice, muchas veces nuestra iglesia hacemos y deshacemos. Nosotros ahorita estamos también teniendo mucha iluminación para ciertos grupos acá de nuestra casa. Hay grupos religiosos, ¿verdad? Que nosotros decimos, hey, se ve bien la gente, pero por otro lado están metiendo ideas y les comento, ¿verdad? Y no es a modo de chambre o cada quien lo quiere agarrar como quiera, pero de repente vino una feligres y nos dijo, ¿verdad? Que, padre, fíjese que en la misa, en este grupo nos dijeron de que no debemos de vacunarnos porque en la Biblia dice que no hay que vacunarse. Y Dios santo, o sea, estamos atendiendo a un teléfono descompuesto, que la vez pasada yo les hablaba de eso, ¿verdad? Vamos y decimos y le vamos poniendo nuestra sazón. Entonces, esa pregunta la contesté solo con el canon 898 y quizás lo voy a leer porque sí hay que dejarlo muy, muy claro en el hecho de si vamos o no vamos a hacer esto. 198, 898, vamos a ver. Y dice así, tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración del sacrificio augustísimo, recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción y dándole culto con suma adoración. Y me quedé con eso y lo subrayé, con suma adoración. Entonces, ahí voy, porque yo les digo, y por eso voy a hacer también esto, lo que sigue a continuación, de ir deteniéndonos en las partes de la misa, porque yo les digo, si esto me está mandando a ser pleno, yo podría ser muy tácito de la ley, y yo decir, en mi formación, perderme la oración inicial, literalmente es perderme la misa. Pero otros tienen otro pensamiento y dicen, no, padre, aunque sea llegué, sí, está bien, te puedo perdonar eso, llegaste una vez, pero, y ahí vuelve el término legalista, como ya pudiste una vez y comulgaste, o hasta el cura te dijo que no hay problema, veniste y eso es lo que importa, porque hay sacerdotes que así lo dicen. No importa, veniste, comulgar, sí, está bien, pero como conocedores de la palabra de Dios,
Dios nos invita a seguir madurando ese estilo de vida, no a quedarnos con un simple legalismo, ¿verdad? Entonces, por eso yo le contesto a esa persona, a ese hermano que lo hizo, ¿verdad? Que no quedarnos en el momento, alcancé a llegar, no alcancé a llegar. Hay que conocer plenamente a la celebración que vamos, ¿verdad? Es como el caso que decimos acá, que yo estoy tratando de corregir. Mucha gente quiere que se confiese y te perdés. Estamos confesando dentro de la misa. Hay una persona que se sienta, no escucha ni la misa y está pendiente de la confesión, y cuando va y nosotros le hacemos la pregunta mágica, ¿hace cuánto te confesaste? Y te dicen, tengo 25 años de no confesarme, ¿crees que va a durar 5 minutos la confesión? No, va a durar por lo menos 40 minutos. En 40 minutos ya estuvo, ya pasó la Eucaristía. Y aún así quieren recibir la comunión, no es así. Entonces, esas son las cositas que podemos ir madurando. Iniciamos, ¿verdad? Ya con el proceso de la Eucaristía, la institución. La vez pasada lo habíamos hablado. San Pablo escribe el primer texto que habla de Eucaristía. Lo encontramos en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Ahí va haciendo todo el proceso San Pablo de por qué nosotros podemos, no jactarnos, pero decirle a las personas, ¿verdad? ¿Por qué tanta locura por esta celebración? Y que es algo que Jesús mismo instaura, donde dice, toma pan, da gracias, lo partió, esto es mi cuerpo, tomó el cáliz, haciendo ver una nueva alianza, reconociendo de que ya se había perdido esa antigua alianza y hoy viene Jesús bajo su persona y lo va a renovar. Ya con eso para nosotros debería de ser un estímulo de no perdernos nuestra misa. Y yo por eso lo puedo decir abiertamente ahorita, los domingos, ¿verdad? Y yo creo que ya se los he dicho y se los confirmo ahora, hoy sí entiendo cuando en mi crecimiento de fe escuché a un sacerdote negarle la absolución lo voy a decir, a mi hermana, ¿verdad? Porque no había ido a misa. Y hoy escucho a personas que dicen, padre, no vine a misa. Y uno dice, ¿será que es pecado? Claro, porque hay una conciencia de haberse perdido lo máximo, la máxima celebración de tu vida, encontrarte con Jesús mismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, ¿y la conciencia dónde nos queda? La estamos haciendo una conciencia muy, muy light, ¿verdad? Muy cómoda. Entonces, yo ahora le doy la razón a ese sacerdote que en aquel momento quizás le saludé a la mamá porque no le dio el perdón a mi hermana, pero ahora le digo, le agradezco, ¿verdad? Porque me hizo saber lo importante que tiene que ser la Eucaristía en aquellos que estamos siguiendo los pasos de Jesús. Iniciamos con unos puntos de la parte de los sacerdotes, ¿verdad? Ahí estamos los 4 locos de hace varios años atrás, los que nos ordenamos, gracias a Dios todavía estamos vivos. Y bueno, uno de los gestos que se hace, ¿verdad? El revestirse de ornamentos sagrados, eso no es otro también que podemos encontrar en la Biblia, y eso yo se los voy dejando para que lo vean, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento ya se había dejado lo que eran los ornamentos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en Levítico 8, del 7 al 13, habla de toda la ornamentación de que aquel entonces ocupaban los sacerdotes, ¿verdad? Lógicamente, hemos venido evolucionando con los diferentes ornamentos. Antes eran muy sencillos, digámoslo así, pero siempre había un signo. Hoy en día, y los voy nombrando, a lo que sirve cada uno de esos, para también reconocer. Puse primero, ¿verdad? El alba, el signo de purificación. Y aquí hay tela que cortar porque, bueno, yo lo viví, ¿verdad? Como ministro antes de ser salesiano, me metí con los ministros, me llamaron a hacer ese servicio y los ministros extraordinarios no ocupan alba, ¿verdad? Entonces esa es una túnica, ¿verdad? Y hay veces que la gente protesta y que esa es un alba. No, la alba es exclusiva del sacerdote, que es un signo de purificación, aquel sentirnos indignos, pero que bajo esa
vestimenta, nosotros le decimos a Dios que nos purifique para comenzar este bello gesto de celebración que vamos a hacer. De igual manera, tenemos el cíngulo, como es un signo de penitencia. Sabemos de que venimos a este proceso de purificación, por lo cual le pedimos a Dios que nos perdone. Nos estimula también a hacer un signo de austeridad, que nos dejamos en Dios toda nuestra vida, y sobre todo es un signo de sacrificio. Nos vamos a apretar para un momento, como nosotros decimos cuando decimos así de manera coloquial, me voy a apretar el estómago, ¿verdad? Ese es un sacrificio que el cuerpo muchas veces nos ponemos nosotros. Entonces, el símbolo lleva ese significado, hacer un sacrificio para encontrarme con toda una comunidad, pero especialmente encontrarme con Dios, con Jesús mismo, ¿verdad? Luego viene la estola. Aquí hay una tela que cortar, ¿verdad? Porque de acuerdo a la historia anteriormente, se ocupaba la casulla, y encima de la casulla se ponía la estola, ¿verdad? Pero ahora se ha hecho al revés, aunque hay algunos que mantienen la tradición, no han querido cambiar, pero tampoco se es eso. A lo que voy, porque también muchas veces todos estos signos que se dan dentro de la Eucaristía, para aquellos que estamos conociendo nuestra fe o estamos aprendiendo nuestra fe, en lugar de ayudarnos, nos crean crisis, ¿verdad? Entonces, yo ahora lo pongo de esta manera, pero me quedo más con el significado, ¿verdad? Que si lo puso antes, si lo puso después, si se equivocó de color, eso ya es tema aparte, ¿verdad? Pero en el caso de la estola, es el signo del poder que nos da la iglesia en nombre de Jesús para actuar en su persona, ¿verdad? Viene también luego la vestimenta del sacerdote, la casulla, que es el signo significa casita. La casita es meterme en la persona de Jesús. Yo como persona, como sacerdote, me considero indigno de hacer este sacrificio, pero que en nombre de Jesús me pongo la casulla y me hago en Cristo, ¿verdad? A eso lleva esos tres ornamentos sagrados, ¿verdad? E incluso regreso al primer bloque, al primero, donde dice ornamentos sagrados. Les los comparto porque también nos corrigieron a nosotros como seminaristas, ¿verdad? Nosotros a nivel salesiano hacemos obras de teatro y de repente necesitamos una obra teatral y que aparezca Jesús y no hay tela donde cortar. Agarren un alba de un cura y hacemos el teatro. Error, ¿verdad? Por eso se llaman ornamentos sagrados, que son exclusivos para eso. Incluso yo tuve la oportunidad hace 2 años, renovaron en una iglesia de nuestra inspectoría la indumentaria. Había una indumentaria antiquísima y yo dije, padre, ¿y qué hacemos? Bueno, así como alguien la confeccionó, te vas a encargar de desconfeccionarla, ¿verdad? Literalmente es ni siquiera quemarla, es desarmar la pieza para luego hacer otro tipo de elementos, pero no se puede dejar así nomás. Alguien dice, ya no sirve, botémosla. No se puede, porque es al nivel de sacralidad que tienen estas vestimentas. Entonces, revestirnos. ¿Verdad? La Eucaristía es celebrar en la persona de Jesús. Decir literalmente que quien está celebrando ya no es el cura, sino es Jesús. Esto porque también lo quiero recalcar ahorita, porque se escucha mucho, ¿verdad? Es que el padrecito habló lindo, pero este otro cura no tiene carisma, o sea, aburre. No vamos para encontrarnos con un cine, no vamos para encontrarnos con una obra de teatro, vamos para encontrarnos con Jesús. Entonces, independientemente la persona que esté ahí adelante, porque incluso también a nivel de comunidad, muchas veces llegamos a conocer muy bien a nuestros curas, a nuestros sacerdotes, y si el curita no te cayó bien, porque como no somos moneda de oro, de repente no caíste bien, ya no vamos a la misa por eso. Entonces, por eso es importante de este proceso que hace el sacerdote de revestirse y literalmente hacerlo en persona de Cristo. Seguimos. Vamos a ver. El altar. Bueno,
vestido, hay revestido el sacerdote, iniciamos, ¿verdad? Llega, está la ambientación, que son los coros. Aquí también hay tela de que cortar, porque yo aquí lo estoy viviendo también, el hecho de... La función del coro es que los demás cantemos, porque es una unificación del pueblo de Dios en una sola festividad, una festividad preciosa. Los ministerios tienen que cumplir esa función, pero yo por lo menos en la experiencia que he tenido ahora como salesiano, inician así, padres, que yo le canto a Dios, está bien, cantémosle a Dios, pero de repente se les mete el ego y son aquellas voces que en lugar de crear un ambiente de armonía, de preparación, te crea distracción, ¿verdad? De las personas, de repente hay una persona que llega a música y ya escucha que esas voces lindas le cantan a Dios, pero están desentonadas, entonces ya ahí se hace una confusión. Entonces, ese es un previo que también lo pongo, pero ya a nivel de altar viene el sacerdote y besa el altar. ¿Qué estamos haciendo? Recordando que el altar es un lugar de sacrificio y representa a Jesús. En el sacrificio de la cruz, Jesús fue sacerdote, víctima y altar. Renueva ese sacrificio, renueva esa alianza. Entonces, es por eso la importancia de que desde que entra el sacerdote y besa el altar, ¿verdad? También aquí puedo decir yo de lo que pude vivir ahí en Don Rúa cuando estuvimos en el salón, ¿verdad? La importancia de que un altar sea sólido, porque de igual manera hacemos ver como iglesia que Jesús debe de ser sólido en nuestra vida, no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces el altar también tiene eso y por eso es el gesto de besar el altar. Literalmente no besamos como un ritual, besamos literalmente a Jesús en ese momento y le estamos pidiendo que se haga presente, ¿verdad? Luego inicia la misa con la señal de la cruz. ¿De dónde viene esto? Bueno, aquí también hay que ver que eso no lo vamos a encontrar, porque hay veces dice, ay, ¿para qué hacen la señal si eso es un invento? Más que invento es un gesto que también nuestra iglesia crece en fe por medio de los gestos también que tenemos. Entonces, este gesto de la señal de la cruz viene desde el siglo II. Se considera una señal del cristiano. Entonces, aquí hay que también sacar relevancia la tradición de la iglesia, que es parte fundamental de lo que somos actualmente nosotros como seres cristianos, ¿verdad? Entonces, vamos a la par con la palabra de Dios, con Jesús mismo, pero también nos hacemos ayudar de la tradición de la iglesia. Entonces, la identificación siempre ha sido la señal de la cruz y por eso se inicia esta celebración con la señal de la cruz. Es lo primero que hace el sacerdote después de besar. Incluso el misal romano lo dice, ¿verdad? Ahí empieza. No empieza ni el canto, no empieza ni los saludos, porque eso también nos pasa. Ustedes se habrán vivido, ¿verdad? Que de repente es un sacerdote muy carismático y comienza, parece una primera homilía y todavía no ha iniciado como tal la Eucaristía. Entonces, ahí para que también ayuden a corregir de repente a unos hermanos, que no niego que tenemos la oportunidad de saludar, pero el primer gesto después de besar el altar es iniciar nuestra celebración con la señal de la cruz. Una señal de la cruz que nos invita también a hacerla despacio, a hacerla, como decimos, una buena cruz, porque hay veces que la cruz es como un triángulo, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué hiciste? Ah, el garabato, pero lo hice. Volvemos a, lo hice, ese como que no es, ahí vamos saliendo, ¿no? Dice, hay que hacer bien, ¿verdad? Porque también seguimos siendo catequistas para los que nos rodean. Hay gente que le encanta eso, o nuestros propios hijos cuando están pequeños se van fijando. Ni siquiera necesitas tú decirle por qué haces eso, ya él va viendo si lo haces bien, pero si lo haces mal, lo aprende a hacerlo mal. Viene esa invitación a pedir primero, luego de eso, del saludo inicial, ¿verdad? Que es el persignarnos, hacer una oración. Previo, antes de la oración colecta, viene una invitación a pedir perdón a Dios por los pecados. Nuestras faltas nos separan de Dios. Eso lo encontramos en Isaías 59:2. Literalmente dice, nos aleja
de Dios, ¿verdad? El pecado. Entonces, por eso es importante hacer ese primer encuentro de pedir perdón a Dios, lo que nosotros llamamos el acto de contrición, ¿verdad? Bueno, aquí no tengo el misal, pero sí es parte fundamental, ¿verdad? Ese acto de contrición. Vamos. Bueno, hay dos, el acto penitencial, perdón, dice hermanos, eso es clave, hermanos, para celebrar dignamente, o sea, volvemos a la dignidad de esa celebración, estos sagrados misterios, para que vean que ahí se sigue recordando de que es que no voy a misa porque no entiendo, es que ya sabemos que eso es un misterio, pero que estás invitado en la continua participación, ir descubriendo y pueda que termines tu vida en este mundo y no llegaste a comprender la plenitud de ese ministerio, de ese misterio de celebración, ¿verdad? Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Aquí hay otra invitación y por eso lo puse ahí. Debemos de comenzar, porque aquí lo digo yo como sacerdote cuando decimos esto, ¿verdad? Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y plum, sale la primera fórmula, el yo confieso. O hay otro que es mucho más corta, que digo yo, Señor, ten misericordia de nosotros, y contestan, porque hemos pecado contra ti. Son muy cortas, pero me voy a detener en el lapso que tenemos de hacer la introducción para empezar esa oración. Y dice Jesús, realmente vienes, es cierto, está ya el proceso, el siguiente sacramento, que si Dios lo permite, lo vemos el otro viernes, que es el sacramento de la reconciliación, que ahí sí es un proceso aún mucho más largo, pero dice, dentro de la Eucaristía también tendríamos que tener un tiempo prudencial para traer la síntesis de nuestra vida y decirle al Señor, perdóname, Señor, porque no he actuado de la mejor manera, pero aquí vengo a pedir tu misericordia en esta celebración. Entonces, sí nos invita que ese pedir perdón a Dios tengamos la capacidad de frenarnos en el tiempo con un silencio que nos haga interiorizar plenamente y descubrir cuáles han sido esas faltas, ¿verdad? Y el silencio es en el acto de contrición. Luego, venimos a orar. Después de esto, del acto de contrición, viene el Señor ten piedad y viene el himno, un himno de alabanza. Le estamos ya comenzando a decir a Dios, Señor, te agradecemos por lo que vamos a hacer en este momento, por lo que tú te has dignado volverte a encontrar con nosotros. Eso es el concepto precioso de gloria. Es un himno de alabanza. Luego viene la oración, ¿verdad? Aquí es trabajo, creo que, bueno, yo creo que sí en nuestra comunidad tenemos un poquito más de vivencia litúrgica, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado en algunos lugares, padre, páseme el libro. ¿Cuál libro, verdad? Y tienen nombre los libros. El libro que está en el altar es un misal romano. El libro que está en el lambón o en el atril de lectores es un leccionario, donde están las lecturas, la liturgia, donde se lleva a cabo la liturgia de la palabra. Entonces, por eso puse el libro, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, padre, ¿y esos libros qué son? Bueno, hay que explicar. El misal es donde va toda la misa, los paso a paso para que el cura no se pierda, porque de repente pasa algo por ahí y uno se distrae, pues voy y lo encajo. E incluso hasta eso debería de ser saludable para ir conociendo, ¿verdad? Porque es cierto, la iglesia nos invita como sacerdotes a memorizar, pero hay veces que se nos va como decimos, se nos va la piscucha y hay que regresar a lo verdadero que es la celebración. Y por eso están esos libros para ayudarnos. Viene la primera oración, colecta. Y aquí también puede ser parte de la respuesta que teníamos en la primera pregunta. Padre, ¿a qué hora llego? Y llegué al Evangelio, lo escuché, puedo comulgar. Hoy estamos celebrando Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Y quiero ver, estamos en julio 16. Para aquellos que ya fueron a misa, y les recuerdo, la oración colecta, que es tan importante, que es la primera oración introductoria, ya ahí nos dice, vas a hacer esto, y se los dejo para que vean. Dice, y no es una oración solo del cura, porque el cura la introduce diciendo, oremos.
Y ahí, después de ese oremos, es un silencio también precioso para decir, ya, concéntrate. Si estás perdido, venís peleado o venís haciendo la pantomima, Para la concéntrate. vacuna. Entonces decimos, oremos. Y comienza este día y se los dejo como una oración también preciosa para su día, pues si en dado caso no fueron a misa, dice, Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo, ya me perdí. Aquí estamos, perdón. 16 se me movió. Sí, Señora del Carmen, dice, Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por Jesucristo nuestro Señor. Y se termina, amén. Entonces, ya con solo esa oración, uno dice, ya no necesito preguntarme qué va a pasar en esta celebración. Ya ahí te está haciendo una introducción preciosa que si te la perdiste, si veniste entrando, estás parqueando el carro y no entraste a tiempo, yo te podía vender la idea, perdiste una parte también preciosa. Esa oración colecta es la concentración de lo que vas a hacer en todo ese momento. Pero sigamos ahí, ¿verdad? Entonces, dice la liturgia de la palabra, desde el altar, desde el ambón de lecturas, es por eso también es importante para un poco de liturgia, ahora con la Eucaristía, es para lecturas. Hay un monitor que lleva, ahí se pueden hacer todo lo que quieran, avisos, lo que quieran, pero en el lambón de lecturas es solo las lecturas. En los días domingos hay una primera lectura del Antiguo Testamento, hay un salmo que es una respuesta a esa primera lectura, una segunda lectura que por lo general una buena parte es tomada de San Pablo y el Evangelio. Esas son las lecturas en las cuales nos encontramos. Y luego viene la homilía. Aunque yo digo, ¿verdad? Y siempre lo mantengo. Esa liturgia de la palabra, ya nosotros como comunidad sabemos de que la palabra de Dios no va a llegar hacia nosotros y no va a hacer nada. Nosotros podemos pensar eso, pero aquellos que confiamos en que la palabra de Dios es una preciosa arma que entra a nuestro corazón, aunque algunos le dicen que es un arma de doble filo, y sí también es comprensible, esa palabra tiene que decirnos mucho, pero también en la iglesia, Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de quemarnos un poquito más las pestañas, sino con esto de sentirnos más, pero la homilía lleva a hacer eso, a tratar de iluminar bajo la vivencia de la iglesia y de la persona, saber iluminar un poco a aquellos que nos cuesta entender ese misterio de la liturgia de la palabra. Pero realmente solo la palabra debería de decirnos mucho. La fe viene de la palabra de Dios. Y ahí dice, ¿por qué es la importancia de la palabra de Dios? ¿Por qué escucharla? No, solo el evangelio, que esa es la letra pura de Jesús, porque es la vivencia de Jesús. Sí, pero también todas las lecturas desde el principio, desde la primera hasta el Salmo, incluso, porque algunos dejan de menos el Salmo. Y ya dije, ¿verdad? Que el Salmo es una respuesta a la primera, pero si el Salmo ni siquiera lo cantas, ni siquiera le pones cabeza, te está importando también la primera. Entonces dice, no, por el contrario, estamos llamados a que nuestra fe vaya creciendo por medio de esta liturgia de la palabra. La palabra siempre va a ser para aquel que quiera, viva y eficaz. E incluso en 2 de Timoteos, del 13 a 15, ahí encontramos la verdadera dicha de escuchar la palabra de Dios, porque va acrecentando al pueblo de Dios en esa fe, en el escucharlo. Lógicamente algunos tenemos la capacidad o nosotros como comunidad leemos muy bien y es bonito. Luego viene, bueno, después de la homilía viene el ofertorio, pero previo al ofertorio hay una profesión de fe, el credo. Ay, padre, ahí sí viene una confusión porque unos dicen el largo, otros dicen el corto, otros ni lo dicen, pero realmente me quiero detener en que volvemos a recordar por lo cual hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Y el tesoro de nuestra iglesia está en pronunciar bien ese credo. Y también yo, por ejemplo, yo lo digo,
Hagámoslo despacio porque algunos como ya son de 1900 ayer, el credo lo hacen pero ametrallado, ¿verdad? Rápido, 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 rápido y ya, se pasó. Cuando también eso, volver a recordar que ese es un signo de lo que realmente estamos diciendo que profeso. Entonces, luego viene un elemento de oración de los fieles y ahí entramos. En esta oración de los fieles también estamos llamados a tener atención, ¿verdad? Porque se piden por varias situaciones de nuestra amada iglesia y es que así no lo digo, no importa. No, ahí es donde dice, ahí es donde debemos demostrar la unidad de como iglesia que estamos celebrando en ese momento. No quedarnos de menos, o no escuché, bueno, no, a estar atento a responder bajo ese ofertorio la oración de los fieles. Y luego viene el ofertorio que en pocas palabras es ofrecer. Viene el sacerdote, ofrece, recibe las ofrendas, ¿verdad? Que ha habido una procesión en la cual ahí hace ver también una participación, no solo del sacerdote, sino de todos. Y dice el sacerdote, bueno, voy a ofrecer el pan, el vino, el agua, y voy a ofrecer a toda la comunidad, que todos nos dispongamos nuestro corazón para ofrecernos a Dios, así como Él se os ofreció. Entonces, eso es importante también para que vean que el ofertorio también tiene su parte esencial. Vuelvo y comparto aquí la parte litúrgica, ¿verdad? El corporal, los elementos que vienen cuando los monaguillos nos llevan todos estos elementos, ¿verdad? El corporal, un gran pañuelote, ¿verdad? Decimos, padre, qué grande es su pañuelo. Ese se llama el corporal que se coloca. ¿Y por qué es el corporal? Porque ahí se va a colocar el cuerpo de Dios, cuerpo de Jesús, cuerpo y la sangre. Luego ese es el primero que quitamos, el corporal. Luego viene una palia, que es un cuadrado, que es para detener lo que cubre, esa es la función. Viene la patena, que es literalmente detener a la hostia, para que uno no la manipule tanto, porque no somos dignos, pero entonces lo manipulamos de una manera mucho más estable con eso. Un purificador, que su función, como bien lo dice, es purificar. Después de haber terminado el rito, purificar. Y el copón, que es donde estamos los hostia. Y eso es otro tema de liturgia, tal vez más adelante lo podamos ver, porque también es importante cómo diferenciar cada uno, porque hay veces que son parecidos, ¿verdad? Y ocupemos este y le llevan el cáliz al sacerdote y él quería el copón. Están los signos del vino y el agua, que sabemos que se transforman en sangre y cuerpo. Y en ese momento ya el sacerdote ofrece ese pan y ese vino y de igual manera ofrece a toda la comunidad, no solo su persona. Luego viene este precioso gesto del lavatorio, que es recordar que todo lo que se hace con pureza de mente y corazón. Ese es el significado del por qué voy a lavarme las manos. Ya el sacerdote lo ha hecho, pues, en un lavatorio antes de salir tuvo que haberlo hecho, pero si no, hace ese gesto con ese significado de decirle al Señor, Señor, sigo siendo impuro, pero quiero purificarme por este precioso sacrificio que tú estás haciendo por amor a nosotros, tanto de mente y de corazón. Hay unas oraciones ahí secretas que también son propias del sacerdote que no las he sacado a colación aquí, pero sí hay oraciones secretas, ¿verdad? Luego viene, ya entramos de lleno a la liturgia eucarística. El prefacio, ¿para qué nos sirve este momento de prefacio? Nos sirve para comprender la parte central de la celebración de la eucarística, de la consagración. Hay una introducción de que por qué estamos haciendo ese gesto precioso que repetimos tal cual lo hizo Jesús, con unas acepciones muy específicas. Luego viene el santo, que luego, nuevamente, después de haber hecho todo esto anteriormente, seguimos alabando a Dios. Por eso es un continuo alabanza de Dios. Luego vienen las plegarias, ¿verdad? Las plegarias, la más antigua, me decía uno de los salesianos liturgos, me dice, es la 2. Ay, qué bonito, dice uno, la 2 es la más corta. Pero uno dice, sí es la más corta, pero por consiguiente es sintética, porque algunos dicen, no sé, si ustedes van a misa diaria se van a dar cuenta que muchos de los sacerdotes
Esta segunda la ocupan de lunes a viernes porque la misa en ese sentido es un poquito más corta. Entonces, pero eso no deja de desestimar las otras 4, ¿verdad? Pero esa plegaria es preciosa porque es muy sintética, pero lleva a un nivel de profundidad también muy grande. Luego viene la invocación, que es donde nosotros como sacerdotes colocamos las manos sobre el cáliz. Sabe que no puede. ¿Por qué hacemos ese gesto de volver a poner las manos? Porque decimos, Señor, yo no puedo, pero en tu nombre, en tu Santo Espíritu, lo voy a hacer. Ya le dejamos la capacidad al Espíritu Santo de hacer esto. Luego viene la plegaria eucarística. En esta plegaria eucarística recordamos a Tomás, ¿verdad? Donde dice, Señor mío y Dios mío. Ay, nos cuesta todavía entender ese misterio de cuando no estaba Jesús presente, pero nuevamente venimos y le decimos al Señor a confesar nuestra fe, que independientemente no logre entender, Señor, yo te amo y te sigo dando gracias porque te sigues haciendo presente, ¿verdad? Ese significado lo lleva la plegaria eucarística como tal. Vean que cada uno de estos elementos son bellísimos de irlos comprendiendo poco a poco. Me encantaría de repente, bueno, vamos a ver si más adelante tenemos oportunidad de hacer una misa así muy pausada para saber decir, yo sé que se haría una catequesis, una misa de 3 horas quizás, pero legalmente entender lo que estamos desarrollando en esa, ¿verdad? Luego en la parte de la liturgia viene ese prefacio que nos sirve para comprender la parte central de la Eucaristía, de la consagración. Llamar y que ese pan, el Espíritu Santo lo convierta en cuerpo y sangre de Cristo. Luego viene otra vez el santo, que es un canto de alabanza, las plegarias. Ah, no, aquí me había quedado. Sí, aquí. Luego vienen las intercesiones, ¿verdad? Que es parte de las plegarias donde pedimos por la iglesia, pedimos por el papa, pedimos por el obispo. Bueno, hoy a mí me está costando porque de la noche a la mañana me cambian de obispo porque tengo que estar en varios lugares y cada lugar donde me muevo, aparte 100 kilómetros, ya hay otro obispo. Entonces hay que tener en mente, pero en el caso de ustedes se quedan ahí con el obispo, el arzobispo de San Salvador para algunos, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre tener en mente que es alguien que sigue siendo humano, pero que en nombre de nuestra amada iglesia, él ha sido alguien que Dios lo ha puesto para guiarnos de la mejor manera. Entonces, esas intenciones también tienen eso, ¿verdad? E incluso al final hay unas necesidades propias y si nosotros tenemos también la oportunidad de poner nuestra propia necesidad, ¿verdad? No estamos excluidos de ese momento de la oración de los fieles. E incluso en la importancia para que ustedes vean de aquella comunión que tenemos con la iglesia, que también pedimos por nuestros difuntos. Luego concluye, por Cristo, con Él y en Él, y la comunidad contesta. Aquí dicen los historiadores que antes esta celebración de la Eucaristía, cuando terminaban de pedir todo esto, la gente se unía tanto y la respuesta era tan grande, era aquella amén, amén, amén. Bueno, en la comunidad lo hacemos muchas veces. Es como que decir, Señor, sí, sí estamos conscientes que te estamos pidiendo por nuestras necesidades y no solo por la nuestra, sino por la unidad que nos ha llamado a ser como iglesia, ¿verdad? Luego viene el Padre Nuestro, la oración por excelencia, que también es otro momento que sí duele muchas veces de que se hacen así como que ametrallado a la carrera y uno dice, si realmente lo hiciéramos despacio, descubriéramos de que nos hace falta mucho trabajo. Porque ya con solo el hecho cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad, comprender la voluntad de Dios es un tema de mucho trabajo diario, pero igual lo hacemos con muchísimo amor y Dios nos invita a Jesús en la celebración a hacerlo de la mejor manera. Y finalmente viene ese término de volver a reconciliarnos. Tenemos otra oportunidad de reconciliar. Ya hicimos en el acto de contrición el reconciliarnos, pero por si hay algo que se ha escapado ahí, nuevamente con el gesto de la paz, nos vuelve a recordar, ¿verdad?, aquella palabra de Dios que si dice vas a donde el Señor y te acuerdas de que tu hermano te debe algo, pues ahí deja tu ofrenda y te regresa. Entonces, este momento de gesto de la paz es volver a recordar
que somos pecadores, que tenemos algunas fallas, pero que por eso estamos ahí con Dios y nos da la oportunidad por medio de este gesto, aunque sea la persona, no sea la persona con la cual estoy peleada, pero por lo menos por una sonrisa, el que está a la par, levantarle la mano hoy en día, porque ahora ya no se ve nuestra sonrisa, sino que son los ojos chinitos, le decimos la paz. Ya con ese gesto te debe también de hacer un trampolín para regresar a tus ambientes habituales, llámese casa, trabajo, escuela, lo que sea, donde quieras, a recordar a esa persona con la cual no estás en paz con él, para que el Señor te ayude a partir de ese gesto, te dé tarea para regresar con una mejor opción, ¿verdad? Y finalmente viene la conclusión, que también vuelve a ser importante, ¿verdad? Y la voy a buscar en el día de ahora para que vean, después de todo lo que hemos hecho, veamos 17, oración después de la comunión, dice. Por si llegaste tarde, pues aquel que me la pregunta, ¿verdad? ¿A qué horas podemos llegar? Y no hay problema comulgar. Dice al final esta oración, la de este día, ¿verdad? En honor a la Virgen del Carmen. Te rogamos, Señor, volvemos a pedirle que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca frutos en nosotros. Y ahí nos está dejando tarea, dice. Y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Estamos culminando con una preciosa oración, ¿verdad? Lógicamente ya hemos vivido la liturgia y todo, pero por si hay algo ahí que se nos escapa en el misterio de esa celebración, dice Dios, volvámonos a concentrar. Y ahí con esa oración, literalmente yo siempre digo, con esa oración tenemos tarea, ¿verdad? Y luego viene la bendición en nombre de Dios. Y en el caso de nosotros, los salesianos, nos encanta siempre poner a María Santísima en esa celebración. Lógicamente ya se ha terminado la bendición y viene ese momento para pedirle también a María Santísima que nos acompañe para hacer vida esa celebración y legalmente hacer la vida en los lugares donde estemos, ¿verdad? Entonces, con eso concluyo para, como les digo, me hubiese gustado hacerlo más didáctico, pero hoy sí tenía dificultad con mi templo y no tenía buena señal ahí, pero tal vez más adelante lo hacemos, ¿verdad? Para hacer una vivencia más plena. Sé que lo hacen algunos, pero que de buena manera lo podemos incrementar más, ¿verdad? Entonces, colorín colorado, aquí me acabo. Antes que tal, vamos a ver. Bueno, no hay preguntas, pero sí les voy a pasar, antes que se muera esto, vamos a ver. Sacramentos, vamos a ver. La confirmación. Nos toca la penitencia, ¿verdad? Correcto. Sí, padre. Entonces, en honor a la querida madre que no quiso examen ahora, ahí le va la penitencia en el catecismo, ¿verdad? Y sí. Y ahí le canto, señora. Me lo lee porque le voy a hacer examen a todos gracias a usted de ese catecismo. Entonces, porque va a estar bonito. Así que no me le vayan Bueno. no me la vayan a linchar virtualmente a doña Padre, Blanqui, ¿verdad? Pero sí, padre, dígame. le quería hacer la pregunta en el caso de nosotros como ministros, Ajá. pero hoy, por ejemplo, con la pandemia nos han llamado, pero no podemos estar sirviendo. No podemos tampoco decirle, nosotros pedimos el permiso, no hemos pedido permiso, no le hemos hablado al padre, pero sí de la directiva nos hablaron que sí íbamos a seguir. Les dijimos que ahorita todavía no. La pregunta es esta, con respecto a al alba que ocupamos. Esa no tenemos que, en caso de nosotros, digo yo, usted dijo de los, no, como ustedes que no es alba la de nosotros, Exacto, de los ministros. es una túnica. Ajá, entonces esa, como dijo usted que había que desarmarla mejor y hacer otras cositas de ella. No, la de nosotros no hay problema. Exacto, esa no. Bueno. Creo que Bueno. la de nosotros, Gracias. la de nosotros incluso lleva
lleva un gesto de bendición. Hay oraciones de bendición para todo este tipo de indumentaria, ¿verdad? Entonces, porque ya sabemos de que va a ser exclusivamente para la celebración. No podemos, yo por ejemplo, ando mi alba porque antes andaba caja de herramientas, pero hoy ando mi equipo de emergencia, ¿verdad? Como cura, entonces sí la puedo ocupar en todos esos momentos. Entonces, pero sé que es solo para eso. El día que alguien me diga, padre, préstamela, ese es de uso sagrado. Correcto. Ok, Amén. gracias. Gracias, Padre. Bendiciones. Entonces, ya dejé ahí, ¿verdad? Para la Gracias, lectura. Hoy está bastante denso el catecismo, les comento porque ya le eché la leidita. Entonces, eso. Y si Dios lo permite, nos vemos el otro viernes. Así que si hay avisos, que hable el que Amén. me callo. Calle para siempre. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias. Nuevamente, enriquecimiento tremendo para el conocimiento que nosotros tenemos sobre los sacramentos. Y hemos pasado por los primeros 4. Ahora estamos concluyendo la Eucaristía, aunque la promesa de usted, Padre, la tomamos a bien de ampliar esto y si es posible hacer una misa pausada, como usted dijo. ¿Verdad? Ya vimos el bautismo, hemos visto la confirmación, ahí la Eucaristía. Ya la próxima semana tendremos el tema de la penitencia o reconciliación. Eso ya es otro tema, como dijo en la misa, hay una oportunidad, pero la amplitud a la declaración de nuestra culpabilidad está a través de este sacramento. También queremos recordarles que el lunes 26 habrá asamblea comunitaria, ¿verdad? Será desde lo vasco, esperamos, y oremos para que los hermanos puedan hacer esa asamblea para bien. Así que con eso, gracias a Padre nuevamente, gracias a los hermanos por estar presentes y gracias a Blanquita, ¿verdad? Por ser sincera que no había estudiado, ¿verdad? Un aplauso para ella. Y le pedimos la bendición, Padre, para cerrar la noche. Gracias, Padre. Con todo gusto. Y siempre como buenos salesianos hay que encomendarnos siempre a María Santísima. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría y por su poderosa intercesión, líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, nuevamente. Padre. Muchas gracias, Padre. Linda noche, ahí les dejé también la presentación y si no, ya se la voy a pasar a Lidia y a Marvin para que ahí la distribuyan, ¿verdad? Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios los Padre. bendiga. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí están los abuelitos, pues. A doña Galina. Hola, princesa. Buenas noches.